esperanza, tenemos que estar firmes, diciéndole, Señor, estoy pasando por una crisis, estoy pasando por un problema, Señora. Señor, porque yo pensé, mire, cuando anuncian un huracán o algo, la gente se afana o iba a los clientes a comprar agua, y comida. Ahí sí se afanan. Pero no se están afanando para estar más conocidos a Dios. En eso de hacerse conocidos por lo que van a hacer. Estando firmes para poder titular en el primer área, no quedarnos. Porque hay muchos, debe decir, hermano, una tristeza que hay muchos cristianos que nos vamos a quedar. Yo no me quiero quedar. Yo no sé, usted no se quiere quedar. Porque lo que viene, que viene, ay, Señor, hay que estar bien firme, más firme que como estamos ahora. Más firme que como estamos. Y yo no estoy dando una oportunidad. Porque si nos quedamos, tenemos que agarrarnos, pero bien firme para no quedarnos. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros estemos siempre buscando llenándonos, buscando. Porque si hoy venimos aquí, nos vamos bien bendecidos, pero mañana tenemos que volver otra vez a venir llenando de la bendición. Como todos los días tenemos que alimentarnos de la vida. Entonces, aquí el Señor, que nos alimenta. Entonces, tenemos que siempre estar, porque van a venir muchas cosas, muchas pruebas. Normalmente a los cristianos, a los que son creyentes, porque eso es lo que el enemigo ya lo que el mundo ya lo tiene aquí. Él ahora quiere a los que estamos aquí en el cielo de aquí, que estamos congregando, porque eso es lo que él quiere, sacarnos. Y la verdad es que ya hay cristianos que el enemigo los tiene así atrapados, al estar con uno, un piensa a este otro afuera. Entonces tenemos que orar por esos hermanos, amén, para que ellos coman ese enemigo del mundo de los muertos, porque eso el enemigo quiere a todos, pero acá no, porque él quiere convertir como una cosa, quiere hacer más que el Señor, pero él sabe que no es así, amén. Entonces por eso tenemos que estar así, hermano, amén, amén, la Señora ayúdanos, amén, y ese amor que Él nos da, no se nos va a decir que es permanente ahí, nosotros, amén. Eso es lo que tenemos que estar buscando más de Dios, la palabra dice que los muertos de Cristo resucitarán y los fieles de la iglesia de Cristo serán levantados, justamente con ellos en azules. Pero como les digo, para irnos con él tenemos que estar congregando, ayudando, orando, diciendo obediente, caminando como hay la casa, amén. No caminando como dice de la mano de Dios y de la mano de Satanás, que esta noche el Señor nos reprenda con la carta de Jesús. Tenemos que estar bien firmes. Hay muchos hermanos que están persistentes, que a veces queremos aparentar algo delante de los hermanos, pero no sabemos que algo nos está cayendo. Eso es el Dios poderoso, que tenemos que estar siempre correctos, rectos en todo. Yo hago a un hermano. Venga, voy a hablar, bendito sea el nombre de Jesús. Padre Santo, vamos a buscar en Mateo, el capítulo 24 y el 14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para el testimonio a nuevas naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Gloria a Dios. Siento que hay de la palabra. Señor. Así que, hermanos, hay que estar bien congregando, animando, orando, buscando y exactamente lo que el Señor eso dice, lo de buena vida. Amén. El Señor nos está hablando que el fin vendrá todo después que el evangelio del reino haya sido predicado. Ahora bien, en todo el mundo lo que el Señor quiere que nosotros salgamos a predicar el evangelio. Yo sé que hay muchos que yo quisiera que vaya con uno, yo nunca lo vengo animando el pastor Mario, que me acompañaba, pero yo sé que yo estoy segura de ustedes cuando hacen así en la tienda, le dicen a otra persona, Cristo te ama, o le dan otra carita. Eso es muy importante, hermano. No me queda después, a veces se crea otra carita y hasta el momento de que yo cuando me desprecia, hace presión sobre el rey del rey. Señor, pero es muy importante estar evangelizando, llevando la palabra, que no se cansa, porque a veces yo mismo le digo, cuando yo no te hablo muy bien, Señor, pero me voy a bajar.
y evangelizar su palabra. Si no fuera porque mi esposo, que yo tengo que cuidarme, yo creo que ya no hubiera visto sola evangelizando, pero tengo un deber y una relación con mi esposo. Yo tengo que estar ahí. Yo le digo, hermano, que nos pongamos a organizar, nos pongamos a... Tenemos con mi historia, yo voy a acompañar a un muchacho que está enfermo, que yo con mi hermana también, con una mucha tristeza. Pero lo hacemos y cuando la mamá lo ve, se siente con ustedes a eso, porque le damos una palabra fortaleza a ese momento. Y entonces todo lo que yo le gusta que nosotros vayamos a nosotros para darle fortaleza, para hablar de la palabra. Hay que seguir tratando la manera. Yo sé que a veces no es mucho, que no pueden todo un trabajo, pero traten en asegurar amén. Que es por eso tengo eso, que todos tenemos que ir a predicar. Hay que predicar la palabra al mundo. Ese va a ser predicado que se viera al poder y a la justicia y el Espíritu Santo que va a acompañar a grandes señales que serán realizadas de acuerdo con su propósito. La mayoría de creyentes es predicarle a todas las naciones, siempre y constantemente. Predicarle para que el Señor venga a ayudarse a su iglesia, hacia una iglesia así, una humanidad. Una iglesia sin aquí lo dice, es una iglesia que tenemos que estar viendo. No es fácil, porque no es fácil, pero sí se puede. Amén, porque si nosotros estamos propuestos como yo, que nos gusta agarrar a la ciudadanía, yo el Señor ya visto la manera del cielo de la así, caballero, ahí voy, pero la ciudadanía quiere hacerlo la necesito porque sabe que hay que salir a evangelizar. Pero algunos de nosotros sí lo tienen. Pero amén, y la ciudad en esta vida no hay nada más. Todo es sacrificio, pero si lo hacemos, lo logramos. Amén. Así que hay que evangelizar, hay que buscar lo de Dios para irnos por el de Dios, para que, como dice aquí, una iglesia se madura y se madura. Amén. Así que tenemos arrebatado justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor ese daño. Qué bonito sería. Qué lindo para nuestra Señora. Sería lo más lindo. Vamos a buscar en Mateo 16:24, por favor. El Espíritu Santo está en el pueblo amado. El Señor quiere que hoy salgan cada uno de ustedes desahogados. El Señor sabe que cada uno viene con un problema, con una dolencia. Pero esta noche el Señor quiere que cada uno se vaya bien fortalecido. Que toda esta palma se gane, se va y se va con la parte del problema. Que cada uno venga con un corazón que cuenta. Así que el Señor pues hay un problema. Yo quiero esta noche que se ve. El Señor es Padre. Entonces, el próximo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome un cruz y sígame.